Muy buenas noches. Vamos a comenzar, aunque falten unos minutos, con el tema de esta quinta charla, que es la conciencia y la infalibilidad. Marca la mitad del curso que venimos haciendo y marca también un cambio en la temática a partir de la próxima charla, que quizás ya va a afrontar más propiamente el tema de los documentos pontificios que han tratado sobre este tema, la encíclica Quanta Cura, el sílabus del Papa Pío IX y el Concilio Vaticano I y su definición sobre la infalibilidad. Podríamos decir que los primeros temas que hemos visto son temas más genéricos que han afrontado el tema de la infalibilidad más en general para contestar la crítica del famoso Mr. Gladstone, y que a partir de la próxima reunión ya iremos más directamente a los documentos. Hoy tenemos que tratar el tema de la conciencia y la infalibilidad, que es el tema que hizo célebre esta carta. Porque, como les dije yo a ustedes desde el principio, si bien esta carta tuvo la finalidad de contestar una crítica, una acusación de un ex ministro inglés, como ha hecho Newman generalmente, su escrito fue dirigido a un tema en particular, pero después quedó como un clásico. Respondiendo a esa crítica, después la doctrina expuesta quedó como una doctrina clásica, como sucede con este tema, que se estudia más allá de toda esa controversia sobre la infalibilidad pontificia que pasó a la historia, y sin embargo el tema de la conciencia quedó plasmado para toda la posteridad. Posiblemente algunos de ustedes hicieron el curso hace 2 años sobre el tema de la conciencia. Es un tema tan importante que da pie para un curso entero, y es lo que tratamos de hacer en el curso sobre este tema en el año de 2022. Tenemos que repetir un poco lo que hemos dicho en ese curso, pero vinculándolo con la problemática de la infalibilidad pontificia. Pero vuelvo a repetir, es un tema que hizo célebre a esta carta y que lo hizo célebre a Newman, de tal manera que una persona que estudie seriamente el tema de la moral y el tema de la conciencia no puede omitir la doctrina de Newman sobre este tema. Digo, en la Iglesia Católica y quizás también fuera de ella. Cualquier persona que intente profundizar en este importantísimo tema, cualquier persona que quiera decir algo serio y sólido sobre el tema de la conciencia, no puede evitar la temática y la doctrina newmaniana. Lamentablemente, muchos la ignoran. Lamentablemente, muchos no la tienen en cuenta, pero es uno de los temas centrales de la doctrina de Newman. La exposición de hoy, que la vamos a hacer siguiendo el texto de la carta, podemos decir que está dividida en 2 partes.
En la primera parte toca el tema de la conciencia en sí mismo y expone su célebre doctrina, y en la segunda parte lo vincula un poco más con el tema de la infalibilidad. Y si nos ponemos a pensar, es correcto que haga así, porque como buen polemista, cuando Mr. Gladstone dijo que la definición de la infalibilidad pontificia iba en contra de la conciencia individual de los cristianos, Newman primero dice, aclaremos el concepto de conciencia. Si vamos a discutir sobre la conciencia, primero digamos, ¿qué es la conciencia? Delimitemos bien el concepto. ¿A qué se refiere Gladstone cuando habla de la conciencia y a qué se refiere Newman cuando habla de la conciencia? Entonces, él explica su doctrina sobre la conciencia, que es, vuelvo a repetir, la parte de la carta que lo ha hecho célebre, digamos, a Newman. Y una vez que ha aclarado bien y ha precisado bien el concepto de conciencia, después lo aplica a la crítica de Gladstone con respecto al tema de la infalibilidad. Bien, voy a resumir un poco la presentación del tema porque es extensa. Es el punto quinto de la carta y es un punto, digamos, bastante extenso. Yo voy a hacer ahora una síntesis de esa doctrina que, bueno, vuelvo a repetir, la vimos en el curso completo hace 2 años. Newman lo primero que hace para hablar del tema de la conciencia es hablar de un tema que quizás a muchos de ustedes les parezca obvio, evidente, quizás un poco irrelevante, pero que no es así. Es un tema clave y es un tema que hoy está olvidado, y Newman ya se dio cuenta en aquel momento de que se lo olvidaba a este tema. Es un tema que él lo ha tratado en muchas ocasiones y lo trata también aquí. Cuando se comienza a hablar del tema de la conciencia, Newman lo primero que dice es que Dios es el creador y el hombre es la criatura. Vuelvo a repetir, quizás sea una doctrina que a ustedes les parezca obvia, pero no es así. Hoy es expresamente negado este principio. Y sin embargo, Newman dice, no podemos hablar sobre el tema de la conciencia si no tenemos en cuenta que Dios ha creado al hombre y que el hombre es un ser creado. Y por el hecho de ser un ser creado, hay en él una huella divina. Nosotros decimos, siguiendo la terminología bíblica del Génesis, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí quizás sea más propio decir que Dios ha dejado su impronta, Dios ha dejado su sello en esa criatura tan particular que Él ha creado. Una criatura que ha sido dotada de un espíritu, de alma, además de tener un cuerpo, y que tiene esa alma facultades espirituales que lo hacen imagen y semejanza de Dios, su inteligencia y su voluntad. Si el hombre es imagen y semejanza de Dios, una de estas huellas, de estos sellos, de esta impronta divina que el hombre tiene,
es el de la ley moral. Dios justamente ha impreso, ha grabado en el alma humana la ley moral que, como bien han explicado los grandes doctores y maestros de la Iglesia, tiene su aplicación en lo que se llama la ley natural, que es reflejo de la ley eterna. Este es otro de los grandes temas hoy totalmente olvidados. Yo me acuerdo hace 40 años o más de 40 años, cuando yo estudiaba en el seminario, que he tenido un gran profesor de metafísica, como ha sido el doctor Comar. Él constantemente tocaba este tema de la creaturidad. Constantemente lo tocaba y lo volvía a tocar y lo volvía a tocar, porque es un tema que no se quiere tocar y se lo mira de costado, porque compromete después toda una serie de temas. Y nos decía cómo era atacado el concepto de ley natural, como que no existe. Claro, si el hombre no es criatura, no hay ninguna ley natural que está grabada en él. Porque digamos, ¿cuál es la contracara del concepto de hombre como criatura, del concepto de creaturidad? La contracara de este concepto es el hombre como creador de su propia persona, de su propia naturaleza y por lo tanto de su propia ley. El famoso constructivismo que hoy está más que desarrollado. Y me acuerdo cómo nos llamaba la atención a nosotros decir, ¿quién va a negar la existencia de la ley natural? Y sí, lógicamente, porque al negar el concepto de creación, se niega todo lo demás. O sea, ustedes vayan vinculando ahí el tema de creador y criatura y de la relación entre los dos. O sea, si Dios es el creador, Él que en sí mismo tiene lo que se llama la ley eterna, que es el mismísimo Dios, y lo que a Él lo constituye y lo que a Él lo hace, por decir así, ser Dios. Eso Él después cuando crea, cuando se convierte en creador, pone en este mundo como sello, impronta suya, todo ese orden magnífico que está presente en este mundo, justamente porque proviene de Dios. Hoy se dice que proviene de una explosión, que proviene de una casualidad. Por lo tanto, es un mundo sin sentido. Entonces, el hombre está llamado a darle sentido a este mundo. No es así. El mundo tiene un sentido, pero gigantesco, por el hecho de que no procede del absurdo, de la casualidad, de las explosiones irracionales. No, 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 no. Procede de Dios, que con su sabiduría, con su luz, ha creado y ha puesto el orden en todas las cosas. Y ese orden que refleja el orden divino es la ley natural que está grabada en el ser humano. Por lo tanto, procede de Dios. Y hago un adelanto como para que se entienda el planteo de Newman. Él dice, no puede contraponerse la conciencia con la infalibilidad, porque todo proviene de Dios. El mismo Dios que ha creado todas las cosas es el mismo Dios que ha revelado, es el mismo Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Dios en Cristo que ha fundado la Iglesia, es el mismo Dios que ha dado la autoridad al romano pontífice, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? El mismo Dios, todo proviene de Dios.
del mismo Dios, en el cual no puede haber contradicciones. Esto como para adelantar un poquito el tema. Entonces, dice Newman, esta visión de la conciencia se funda en la doctrina, entonces, de que la conciencia es la voz de Dios. Una voz interior que está puesta en el ser humano que lo remite a esa ley, que lo remite a ese orden, que lo remite a Dios. En la conciencia como aquella que descubre en su interior ese mensaje divino, ese sello divino, esa impronta divina. Si se acuerdan, cuando hicimos el curso sobre la conciencia, analizamos una famosa homilía de Newman anterior a este texto, donde él va haciendo también esta descripción, y es la prueba newmaniana de la existencia de Dios. Cómo la persona descubre una voz que no es la propia, no es la propia voz, la voz de la conciencia, es otra. Porque en muchas ocasiones, como dice Newman, contradice la propia voz. Por eso Newman, quizás lo recuerden los que han hecho ese curso, dice que la conciencia es poco indulgente con el sujeto y que es más condenatoria que absolutoria, no sé si se dice así. O sea, la conciencia, lejos de absolvernos, generalmente nos condena. Y dice Newman, justamente ahí el ser humano se da cuenta de que no es una voz propia, sino que es una voz ajena y es una voz superior, porque es autoritaria, perentoria, manda, ordena, indica, corrige, etcétera, etcétera. Y justamente ahí la persona va descubriendo la voz de Dios. Mientras, dice Newman, lamentablemente hoy día está muy de moda considerarla como una creación del hombre. Son las dos posturas contradictorias. Y si queremos decirlo más simplemente, es la postura católica frente a la postura protestante. El padre Balmes, que escribió 2 tomos comparando el catolicismo con el protestantismo, sostiene que lo propio del protestantismo es justamente esto, es el juicio propio, es la voz propia, es la conciencia entendida como una creación del hombre. El hombre, digamos, con la conciencia no escucha una voz ajena, sino que pronuncia una palabra. Es la doctrina del juicio privado. Y un conocido mío protestante, justamente tan, digamos, bañado con esta postura, me hizo el planteo. Dice, Lutero, siguiendo la voz de su conciencia, se opuso a la autoridad de la Iglesia. Justamente. Él es el autor de esta nueva forma de ver la voz de la conciencia. ¿Entienden? Porque la voz de la conciencia remite a una autoridad. Y si yo me rebelo contra la autoridad, entonces la voz de la conciencia es una creación mía propia. O sea, yo no escucho. Newman por eso dice que la conciencia obedece la voz de la autoridad, que no es una cosa ajena al ser humano, sino que es interna del ser humano. Porque nadie le dice que la obedezca.
Él solo se da cuenta que la tiene que obedecer. ¿Entiende? En la concepción newmaniana, si la persona no obedece la voz de la conciencia, justamente se rebela. Hay una rebeldía, una rebelión, que es lo que vemos nosotros en el mundo actual, porque este espíritu ha triunfado, entre comillas, por supuesto, pero ha triunfado. La rebeldía contra la autoridad, contra lo superior, contra el que me dice algo en nombre del propio espíritu, en nombre de esa propia creación. Ya Newman lo dijo en aquel momento. Así al menos entiendo yo la doctrina protestante y la católica. La conciencia no es una especie de egoísmo previsor, ni un deseo de ser coherente con uno mismo. La conciencia, escuchen esto, la conciencia es un mensajero de Dios que tanto en la naturaleza como en la gracia nos habla desde detrás de un velo y nos enseña y rige mediante sus representantes. La conciencia es el más genuino vicario de Cristo, un profeta en sus mensajes, con autoridad perentoria como el de un rey, un sumo sacerdote en sus bendiciones y anatemas. Aunque el eterno sacerdocio dejara de existir en la Iglesia, en la conciencia permanecería el principio sacerdotal y en ella tendría su poder. Miren, esa expresión es originalísima de Newman. La conciencia es el más genuino vicario de Cristo. No se olviden que ese es el nombre por excelencia del Papa. Es el nombre por excelencia del Papa. Y él dice, no, antes de la institución del pontificado romano está la conciencia. Es el más genuino vicario de Cristo. Es Cristo hablándonos a nosotros directamente, interiormente. Obviamente por eso no puede tener contradicción con el vicario de Cristo instituido, que es el romano pontífice. Ahora dice Newman, en los últimos tiempos ha habido una campaña deliberada, casi diría una conspiración contra los derechos de la conciencia así entendida. A la literatura y a la ciencia ha sido encomendada en las grandes instituciones la misión de derribarla. Las cátedras de las universidades han sido convertidas en asiento de una tradición hostil a ella. Antes se la atacaba con la fuerza física. Ahora se utiliza el intelecto para socavar los cimientos de un poder que no pudo destruir la espada. Claro, la espada no pudo destruir la voz de la conciencia, porque los cristianos dieron su vida por ser fieles a la conciencia. Pero ahora, dice, la lucha es más sutil, es una lucha cultural, que pensamos nosotros que es una frase moderna. No, ya lo decía Newman. ¿Cuántos años trabajó él en la Universidad de Oxford? Y se daba cuenta. Y ahí justamente se enseñaba lo contrario. Vaya esto para los filósofos. ¿Y qué ha pasado en la gente corriente hoy en día? Dice él, lo mismo. Exactamente lo mismo que ha pasado con los filósofos. La conciencia entendida como voz de Dios se ha convertido en nada. El hombre no tiene nada que escuchar. El hombre no tiene nada que obedecer. El hombre no tiene nada que seguir. Él es el artífice de todo. Él es su propio guía. Él es su propio creador. Él es su propia luz. Y va a hacer lo que él quiera. Y a eso se le llama
la conciencia. Y en este punto puso también otra frase que se hizo famosa. La conciencia tiene derechos porque tiene deberes. Famosa afirmación de Newman, que la van a encontrar en cualquier comentario sobre él. La conciencia tiene derechos porque tiene deberes. ¿Cuál es su deber? Escuchar la voz de Dios en ella, seguirla. Y eso le da una fuerza, le da una consistencia, le da todos sus derechos. Pero ya saben cómo es la modernidad. Se habla de los derechos, pero no se habla de los deberes. Y la conciencia, recuerden ustedes que es antes religiosa que moral. La conciencia descubre a Dios y justamente por eso la obedece. Dice, la conciencia es un consejero exigente, pero en este siglo ha sido desbancado por un adversario de quien los 18 siglos anteriores no habían tenido noticia. Si hubieran oído hablar de él, tampoco lo hubieran confundido con él. Este adversario es el derecho del espíritu propio, la autonomía absoluta de la voluntad individual. Ahí ha ido llevando el espíritu protestante. Ha ido calando cada vez más hondo, cada vez más hondo, y hoy la persona decide todo sobre su vida. Acá pueden poner ustedes todas las ideologías que están hoy en boga y que se dice que la persona lo hace en conciencia. Ahora, fíjense lo que dice acá, ya uniendo con el tema. Si algún papa hablara en contra de la conciencia, en el sentido auténtico de la palabra, estaría cometiendo un acto suicida. Claro, porque el papa es el vicario de Cristo y la conciencia también. O sea, el papa no puede ir en contra de la conciencia. Es imposible. Iría en contra de Cristo. Y él es el representante de Cristo, por eso estaría haciendo un acto suicida. Se estaría tachando a sí mismo. Su auténtica misión es proclamar la ley moral y proteger y fortalecer esa luz que iluminó a todo hombre que vino al mundo. La autoridad teórica del Papa, lo mismo que su poder en la práctica, se fundamenta en la ley de la conciencia y en su sacralidad. Y ahí Newman se pregunta, ¿siempre lo han hecho así los papas? No. No, y por eso dice, la historia, Newman que ha sido un gran historiador, la historia se encargará de decir qué papa ha obrado de acuerdo a estos principios y qué papa no. Así pues, vemos que el Papa ha obtenido su posición y éxito en el mundo gracias al sentido universal del bien y del mal, a la conciencia del pecado, al remordimiento de la culpa y al temor del castigo, como primeros principios fielmente asentados en el corazón de los hombres. Dice que con esto el papado romano adquirió su prestigio justamente por ser el guardián del orden moral, el guardián de la conciencia, el que ha llamado la atención al mundo entero para que se viva rectamente, con la conciencia del pecado, con la conciencia del premio, con la conciencia del castigo. El Papa recibe del legislador divino su función, que le autoriza a formular, conservar y hacer cumplir las verdades que ese legislador divino ha sembrado en la misma naturaleza. Coinciden. El Papa es el que, digamos, el guardián de lo que el hombre tiene adentro. Y de esta manera, Newman
legitimiza, digamos, la religión católica como la religión verdadera. Él dice que todas las religiones, la religión natural que le llama él, conduce a la religión revelada. O sea, conduce al catolicismo. ¿Por qué? Porque la religión natural capta estas verdades morales, pero las capta confusamente, como lo demuestra la historia. Pensemos en los pueblos americanos, por ejemplo. Ellos sabían que había que tributarle un sacrificio a la divinidad, lo sabían, pero no comprendieron cómo se realizaba eso. Entonces mataban a la mitad de la población con sus sacrificios, en lo cual se equivocaron. ¿Y quién les dio la clave de cómo se debía practicar el sacrificio? Y cuando llegaron los misioneros acá a América, y ellos lo captaron perfectamente, cuando les explicaron que hacía falta un solo sacrificio y que ese sacrificio ya lo había hecho y el mismísimo Hijo de Dios. Pero su idea de sacrificio no era equivocada. Simplemente no sabían cómo llevarla a la práctica. Y en ese sentido, entonces, la religión católica ha venido a disipar todas esas dudas, ha venido a disipar todos esos principios morales que no se terminaban de entender bien. ¿Mm? Por eso Newman habla de la necesidad de la religión revelada, una necesidad moral, por supuesto. Y dice, así pues la Iglesia, el Papa y la jerarquía son, en los planes de Dios, la respuesta a una petición urgente. Es como que el mundo, la conciencia, hacía una petición. Newman lo describe en esa homilía famosa. La persona descubre que Dios le habla, pero como no termina de entender, por algo se habla de problemas de conciencia, ¿no? O no termina de entender, entonces la persona hace como una petición: Señor, háblame. Señor, has hablado, has dicho algo, y ahí está como la persona se inclina hacia la revelación divina, que es justamente la palabra de Dios, pues es una petición urgente. La religión natural, a pesar de la certeza de sus fundamentos y doctrinas, puesto que se dirige a mentes inteligentes, necesita ser apoyada y completada por la revelación para hablar con eficacia al género humano y conquistar el mundo. Y bueno, y en esta primera presentación que hace, dice, concluye diciendo, el Papa, cuya misión procede de la revelación, no tiene poder sobre la naturaleza. Por eso el Papa no puede ir en contra de la conciencia, porque eso no depende de él. Lo que está escrito en la conciencia está. Eso procede de Dios. El Papa no tiene autoridad. No puede entrar dentro de una persona y cambiar algo que la conciencia le dice. No puede hacerlo. El Papa no tiene poder para decir que el sol salga por el oeste y se ponga en el este. No puede hacerlo. No tiene poder sobre la naturaleza. Si él pisoteara la conciencia de sus súbditos, si, como dicen los protestantes, lo hubiera estado haciendo desde el principio, entonces no podría haber durado todos estos siglos hasta ahora, lo cual es prueba evidente del error de sus adversarios. Porque puede haber habido un error, dos, tres, algún papado, digamos, erróneo como los ha habido en conducta. Pero el papado ha cumplido con su misión. La tremenda lección del pasado es en sí misma una garantía para el futuro. Y esta es la relación
del poder eclesiástico con la conciencia. Bueno, el tiempo vuela, por eso lo dejo ahí. Yo, como siempre les digo, ustedes traten de ir a este texto, si bien yo no se los puedo brindar a ustedes el texto, pero les he dicho que creo que en internet pueden encontrarlo, porque hay que leerlo. Es un texto, digamos, de Newman que se ha hecho célebre. Es el resumen de toda su reflexión a lo largo de toda su vida con el tema de la conciencia. Tan importante que él lo toma como la prueba de la existencia de Dios. Y cómo en la religión revelada no se rompe el principio, al contrario, se fortalece, se agranda. Es una doctrina verdaderamente luminosa, verdaderamente luminosa. Y ojalá que se difundiera más dentro de la Iglesia Católica. El magisterio de la Iglesia ha asumido la doctrina de Newman. Ya en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, si bien no se puede demostrar que se está citando a Newman porque el concilio no lo cita, pero prácticamente repite sus palabras. Claro, él no estaba ni canonizado en aquel momento, quizás no se vio conveniente citarlo, pero las palabras son las mismas. Y después, bueno, ya Juan Pablo II, en la famosa encíclica moral, Veritatis Splendor, lo cita expresamente. Expresamente. Y el catecismo de la Iglesia Católica también. Es una doctrina célebre. Bueno, vamos a sus respuestas a la crítica de Gladstone. Newman dice, cuando Gladstone afirma que el dogma de la infalibilidad pontificia anula la voz de la conciencia, está haciendo una acusación muy grave, dice Newman, y tendría que demostrarla, y no la demuestra. Él dice que si el católico obedece lo que enseña infaliblemente el Papa y que eso anula su conciencia, es una acusación gravísima y debería demostrarla, como él acaba de demostrar que es imposible que se contradigan y que el magisterio, lejos de anular la voz de la conciencia, es su defensor, es su garantía, es lo que la pone por encima de todo. Entonces, dice, él la pone en contradicción, porque dice que la conciencia tiene una autoridad absoluta y que el Papa también tiene una autoridad absoluta. Bueno, sobre esto hemos hablado en la reunión pasada. Recuerden que a Newman le parece que no es correcto decir la autoridad absoluta de la conciencia, ni la autoridad absoluta del Papa. ¿Por qué? Y porque si las dos son vicarios de Cristo, las dos son relativas a Cristo. ¿Mm? Justamente él dice que el término autoridad absoluta de la conciencia es de cuño protestante. Bueno, no puede ser de otra manera. Los ingleses lo son. ¿Mm? Entonces, si nosotros usamos la conciencia como la voz divina que habla en nosotros, toda la problemática se aclara. Por lo tanto, indirectamente le está diciendo a Gladstone que asuma esa postura. La conciencia no como una creación humana, sino como una creación divina. En segundo lugar, dice Newman, la conciencia es en general un juicio moral sobre qué es lo que yo tengo que hacer.
Por lo tanto, no se refiere a lo que yo tengo que creer. Si la conciencia no se mueve en el plano dogmático, sino en el plano moral. Por lo tanto, no entra en colisión con las definiciones dogmáticas del Papa, que se refiere a todo aquello a lo cual nosotros tenemos que creer, la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, la encarnación del Verbo, la redención de Cristo, la Iglesia, los sacramentos. La conciencia no trata sobre eso, sino sobre lo que yo tengo que hacer. De aquí que la conciencia no puede entrar en conflicto con la infalibilidad de la Iglesia o del Papa, que siempre va referida a verdades de tipo general y a la condena de errores concretos. En tercer lugar, dice, la conciencia, por ser un juicio práctico, puede entrar en colisión con la autoridad del Papa solo cuando el Papa legisla o da órdenes particulares, es decir, de gobierno, que es lo que Newman le da el título de político, ¿se acuerdan, no? La función profética de la Iglesia, la función sacramental de la Iglesia y la función política de la Iglesia, es decir, lo que el Papa dice o hace en materia de gobierno. Pero como dice Newman, un Papa no es infalible en sus leyes, ni en sus órdenes, ni en sus actos de Estado, ni en su administración. Y esto, dice, ha quedado muy bien explicado en la definición del Concilio Vaticano I. Newman se queja de que Gladstone no cite la definición pontificia, porque ahí, si hay algo que se dice, es que la infalibilidad del Papa es muy acotada y no se refiere a sus actos de gobierno. De hecho, bueno, acá Newman da muchos ejemplos. Los papas han dado órdenes, a veces que muchas personas no las han seguido en este campo político, hablemos así. Otros las han seguido, como fue el caso de los cristeros de México, y así le fue. Ese es uno de los puntos de la iglesia contemporánea que más se discuten en la historia. Ustedes saben que los cristeros se levantaron contra la agresión a la iglesia y contra el gobierno que quitó a la iglesia la libertad de ejercer su función. Se levantó el episcopado mexicano suprimiendo el culto católico. Imagínense, se prohibieron todas las misas en el país en queja a esta intromisión del gobierno en las cuestiones eclesiásticas, y muchos fieles mexicanos consideraron que había que tomar las armas en esta lucha. O sea, que no solamente el episcopado tenía que hacer esa medida disciplinar, sino que había que tomar las armas para cambiar este gobierno. Bueno, ahí fue toda la lucha de los cristeros, y después finalmente intervino el Papa Pío XI pidiéndoles que depongan las armas. ¿Ven? Es una medida política, es una medida de gobierno, y los mexicanos obedecieron. No quedó uno, por supuesto. Pasaron por arriba. Ahora, cuando son las canonizaciones y beatificaciones de los mártires cristeros, que son miles, aparece esta problemática. En Francia pasó lo mismo, en España, gracias a Dios, no, que fue la que vino después de los cristeros.
Yo me reía ayer, estaba escuchando un videíto sobre una de las grandes catedrales de España y la que presentaba el video dice, en el año 1936 hubo un incendio y la catedral quedó muy deteriorada y después se la restauró. No, no hubo un incendio. Fue incendiada. No fue como Notre Dame de París, ¿me hubo un incendio. Esa catedral fue incendiada porque miles de templos en España fueron incendiados. ¿Entienden? Bueno, podemos poner muchos ejemplos. Entonces dice Newman, ahí la voz del Papa no es infalible. Y por eso muchos católicos se han opuesto, digamos, a esas medidas. Pasó incluso también ahí en Inglaterra. Dice Newman, ahí, digamos, no hay problema. Y dice, dado que en este caso la infalibilidad bloquearía el ejercicio de la conciencia y el Papa no es infalible en aquellas cuestiones en que la conciencia es autoridad suprema, no puede darse incompatibilidad entre el Papa y la conciencia, que es lo que insinúa en la objeción que estoy rebatiendo. Por eso, lejos de anular la voz de la conciencia, una decisión disciplinar, digamos así, política del Papa. Este es un punto muy importante. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Porque es clave este punto. Clave y fundamental. Como dice Newman acá, no pueden chocar conciencia e infalibilidad porque la infalibilidad no está en juego. La infalibilidad se pone en juego, como lo vamos a ver en la definición del Concilio Vaticano primero, en lo que hace al dogma y a la moral, no en decisiones disciplinares que pueden tener que ver con cuestiones más bien de tipo político. O decir, por ejemplo, este es el que tiene que ser rey, el otro no tiene que ser rey. Esto debe votarse, esto no debe votarse. Y ustedes dicen, pero ¿el Papa ha tenido ese tipo de intervenciones en la historia? Sí, por supuesto que las ha tenido. ¿Son infalibles? No, no lo son. Ahora, Newman dice, Gladstone leyó correctamente el texto para hacer esta crítica. ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Mm? Bueno, y por último, la cuarta respuesta, que recuerda un poco lo que hemos dicho también en la reunión pasada. En los casos en que hay que tomarla como consejero sagrado y soberano, su dictado, para que prevalezca contra la voz del Papa, debe producirse después de una seria reflexión, oración y de poner todos los medios posibles para llegar a un juicio recto. Es decir, si va a haber una oposición a esa decisión política, digamos, disciplinar del Papa, la conciencia tampoco la puede tomar así nomás. No, debe analizar el caso, debe pensar, debe reflexionar. El cristiano tiene que tomarse su tiempo para oponerse, porque dice, en primer lugar, se dice prima facie, el Papa tiene razón. O sea, por más perentoria que sea la voz de la conciencia, Papa tiene una autoridad. Entonces el cristiano tiene que pensar, en primer lugar, que lo que el Papa está diciendo está bien. Podría estar mal, lo venimos diciendo, pero que sea su segunda opción, por decir así. Piénselo, reflexiónelo, porque Newman no quiere romper el principio de autoridad. Es lo que no se tiene que romper. Entonces, analícelo, que lo más probable es que sea correcta esa decisión disciplinar. Y él dice, si esta regla se observara y se depusieran soberbia,
escepticismo, espíritu mezquino, rebeldía, los conflictos entre la autoridad del Papa y la autoridad de la conciencia serían muy raros. Porque a veces, como ustedes lo saben muy bien, en la discusión queda en segundo lugar el tema de discusión y está lo personal. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Mm? Pues dice Newman, si se depusiera soberbia, escepticismo, espíritu mezquino, rebeldías, la discusión quizás desaparecería. Esto vale también para los grandes problemas que tenemos en la iglesia hoy. En la iglesia local y en la iglesia universal, que son problemas disciplinares. Son problemas disciplinares. Pero en lo que se juega mucho esto. Por otro lado, dicen el hecho de que después de todo la conciencia de cada uno es libre, tenemos que salvaguardarla y una seguridad, si es que esa seguridad fuera necesaria, es creer que ningún papa podrá jamás crear una conciencia falsa para sus propios fines. Esta es también crítica protestante. Bueno, y termina también con un párrafo que lo ha hecho famoso, el famoso a Newman, y que lamentablemente es mal interpretado. Yo se los leo, posiblemente algunos de ustedes lo conozcan, otros no. Termina diciendo esto: caso de verme obligado a hablar de religión en un brindis de sobremesa, muy propio de los ingleses. Los ingleses, cuando terminan sus comidas, hacen sus brindis y cada uno brinda por una cosa o por otra. Dice, caso de verme obligado a hablar de religión en un brindis de sobremesa, desde luego no parece cosa muy probable, beberé por el Papa, con mucho gusto, pero primero por la conciencia y después por el Papa. El famoso brindis newmaniano. Hay amplísima bibliografía sobre este brindis. Tengo que hacer un brindis de sobremesa, dice Newman, cosa poco probable, pero pongamos que haya que hacerlo. Sí, haré el brindis por el Papa, pero antes haré el brindis por la conciencia. Obviamente, el espíritu protestante, que se ha infiltrado también en el campo católico, lo interpreta como la conciencia opuesta al Papa, ¿no? Newman no está diciendo eso bajo ningún aspecto, lo acaba de explicar. Lo que él está diciendo es que la conciencia es anterior al Papa. Porque primero el hombre fue creado, después vino Cristo, después fundó la iglesia, después fundó al pontificado romano. Y el pontificado romano defiende la conciencia. El pontificado romano es el sostén de la conciencia. Quizás debería dedicarle una charla entera a este brindis, porque se han dicho muchas cosas. Pero bueno, creo que más o menos queda explicado. Bueno, estamos ya en hora. Entonces lo dejo acá. Espero no haberlos confundido. He tenido que sintetizar una doctrina verdaderamente muy extensa. Vuelvo a decirles, traten de leerla ustedes y sobre todo de incorporarla porque hace mucho bien para la vida moral y nos explica también cómo debe relacionarse la conciencia y la infalibilidad. Bueno, los espero para la próxima charla, el primer domingo de agosto, donde entraremos ya propiamente en la temática documental, es decir, los documentos del magisterio de la Iglesia. Muchas gracias por su presencia, a pesar del frío.
pero bueno, vale la pena. Muy bien.